Capítulo 1. Los primeros chispazos del misterio. Antes de que los cables cruzaran continentes, antes de que los rayos se convirtieran en ciencia, y no en castigo de los dioses, antes de que la humanidad comprendiera que una fuerza invisible estaba latiendo en todo, ya existía un misterio, un poder oculto, un fenómeno que desafiaba la lógica de los antiguos. Esta es la historia del origen de la electricidad. 1.1. El ámbar y el enigma griego. Hace más de 2600 años, en la ciudad de Malato, en la costa jónica de la antigua Grecia, vivía un filósofo curioso llamado Thales. No era un mago, ni un hechicero, pero observaba el mundo como si fuera un milagro que había que entender, no simplemente temer. Un día, frotando un trozo de ámbar con piel de animal, observó algo peculiar en pequeñas briznas de paja, hojas secas, se adherían al ámbar, como si tuviera alma propia. Esto no es obra de los dioses, murmuraba. Aquí hay una fuerza que desconocemos. El ámbar, llamado electrón en griego, dio origen a la palabra electricidad. Lo que Thales observó fue una forma primitiva de electricidad estática, pero en su tiempo, sin instrumentos ni teorías, no podía ir más allá de la simple observación. 1.2. Pensadores, mitos y rayos divinos para los antiguos egipcios. Los truenos eran el rugido de los dioses. Para los nórdicos, los rayos eran el martillo de Thor. Para los hindúes, el poder de Indra, la electricidad, aún no era ciencia, era divinidad, castigo, presagio, y eso la hacía aún más fascinante. En la antigua India, ya se hablaba del Pir, una energía vital que fluía por el cuerpo. En China, el Chi. En Mesoamérica, los mayas representaban rayos en códices y los atribuían a sus deidades celestes. El mundo entero, sin conocerse aún entre sí, intuía que algo poderoso vibraba en el aire, en el cielo, en los cuerpos. 1.3. En Roma y los instrumentos de observación durante el Imperio Romano. Aunque no hubo avances eléctricos como tales, sí existieron relatos curiosos. Algunos documentos mencionan peces eléctricos, como el torpedo o pez raya, capaz de generar descargas. Los romanos ya sabían que estas criaturas podían aturdir a sus presas, o incluso al ser humano. Se utilizaban con fines terapéuticos para aliviar dolores. Electroterapia, 1000 años antes de ser ciencia. El pez torpedo cura las jaquecas de los nobles, decía un curandero en una villa romana. También se han encontrado ciertos dispositivos con materiales metálicos en vasijas, como las baterías de Bagdad, un misterio arqueológico que algunos creen que pudieron haber generado corrientes débiles, aunque su uso real sigue siendo objeto de debate. 1.4. Edad Media. A la oscuridad y el silencio eléctrico con la caída del Imperio Romano, llegó la Edad Media, una época en la que el conocimiento retrocedió, pero eso no significa que la electricidad desapareciera. Los fenómenos naturales seguían allí, los relámpagos aún cruzaban el cielo, los peces seguían electrificando, las chispas al frotar telas en invierno continuaban, solo que ya nadie intentaba entenderlas. En los monasterios, los monjes copiaban libros antiguos. En algunos manuscritos islámicos, se conservaban teorías griegas sobre el ámbar. La Edad de Oro islámica, en Bagdad, El Cairo y Córdoba, fue clave. Se recopilaron saberes del pasado, se preservaron ideas que más tarde serían redescubiertas por Europa, y mientras tanto, en cada tormenta, en cada centella, la humanidad seguía viendo señales, a veces castigo, otras veces milagro. Pero en ninguna, aún, ciencia. La historia de la electricidad no comenzó con una chispa, sino con una sospecha, una intuición antigua de que había algo más, algo invisible, vibrante, poderoso, y aunque pasarían siglos antes de entenderla, esos primeros ojos que miraron el ámbar como si fuera mágico, abrieron la puerta a una de las fuerzas más importantes que el ser humano jamás conocería. Capítulo 2. Renacimiento y curiosidad eléctrica. El mundo despertaba de un largo letargo. El Renacimiento trajo luz al pensamiento humano. La observación reemplazó al dogma. Y con ella, el misterio de la electricidad comenzó a tomar forma científica. La chispa de la curiosidad brillaba nuevamente. 2.1. En William Gilbert y la palabra eléctricas, en 1600. En médico de la reina Isabel, y publicó su obra de magnet. No hablaba solo de magnetismo,
también retomaba el trabajo de Thales y de Lambert. Fue el primero en usar el término eléctricas, al observar cómo ciertos materiales podían atraer objetos ligeros después de frotarlo. Hilbert distinguió claramente entre el magnetismo y la electricidad. Su investigación sentó las bases de un campo aún indefinido. Para él, la Tierra misma era un gran imán. Su libro impactó profundamente en Europa. 2.2 Otto von Guericke y la primera máquina electrostática. En 1660, Otto von Guericke, inventor alemán, construyó la primera máquina generadora de electricidad estática. Era una esfera de azufre que se podía girar y frotar para generar chispas. Era rudimentaria, pero por primera vez, los seres humanos fabricaban electricidad. 2.3 Experimentos y misterios. Poco a poco, otros experimentadores se sumaban. Robert Boyle, famoso por la ley de los gases, también trabajó con cargas eléctricas. Descubrió que las fuerzas eléctricas podían pasar a través del vacío. Una idea revolucionaria. Stephen Gray descubrió que algunos materiales conducían electricidad y otros no. Y Peter van Maschenbroek inventó la botella de Leyden, el primer condensador capaz de almacenar carga eléctrica. Era peligrosa, rudimentaria, pero un verdadero avance. La electricidad había dejado de ser solo un misterio para convertirse en objeto de estudio. El fuego invisible podía ahora ser fabricado, almacenado y liberado. Y con ello, los hombres comenzaban a sentir su poder. Capítulo 3. Benjamin Franklin y el rayo de la razón. Mientras las guerras sacudían Europa, un hombre en América levantaba una cometa durante una tormenta. 3.1 En Franklin en político. Inventó, visionario Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de EEIEU, también era un científico autodidacta. Fascinado por la electricidad, diseñó múltiples experimentos para entenderla. Su experimento más famoso, en una cometa con una llave metálica durante una tormenta, demostró que los rayos eran una forma de electricidad. 3.2 En el pararrayos de este experimento nació el pararrayos, uno de los primeros usos prácticos de la electricidad. Franklin transformó una fuerza temida en una herramienta útil. Sus descubrimientos, publicados en Europa, hicieron que incluso reyes buscaran su consejo. 3.3 Electricidad como fluido. Franklin propuso que la electricidad era un fluido invisible que se podía mover, transferir o acumular. Aunque su modelo no era exacto, ayudó a avanzar el pensamiento científico. La electricidad, que una vez fue vista como ira divina, ahora era atrapada por un hombre común con una cuerda, una llave y una idea. Capítulo 4 Volta y la invención de la pila. 4.1 Galvani y los músculos que se movían con electricidad. Luigi Galvani, médico italiano, descubrió que las patas de una rana se contraían al tocar metales. Llamó a esto electricidad animal. 4.2 En Volta responde con la primera batería a su rival Alessandro Volta. No estaba de acuerdo. Creó la primera pila eléctrica en 1800, usando discos de cobre y zinc, separados por cartón, empapado en salmuera. Había nacido la batería eléctrica. 4.3 Primer flujo continuo de electricidad. Con la pila, la electricidad dejó de ser un fenómeno ocasional para convertirse en una corriente continua. Por primera vez, los científicos podían trabajar con una fuente constante de energía eléctrica. Entre ranas y metales, entre intuiciones y rivalidades, nació el corazón de la electricidad moderna, la corriente eléctrica. Capítulo 5. Faraday, el mago de los campos invisibles, 1800-1850. 5.1 Faraday y la inducción electromagnética. Michael Faraday, sin formación académica, descubrió que un campo magnético en movimiento generaba electricidad. Así nació la inducción electromagnética, base de los motores y generadores modernos. 5.2 El motor eléctrico. Faraday también construyó el primer motor eléctrico rudimentario. Convertía electricidad en movimiento. 5.3 Concepto de campo. Propuso la idea de campos eléctricos y magnéticos, líneas invisibles que conectan las fuerzas. Fue incomprendido al inicio, pero Einstein lo consideraría más tarde como uno de sus inspiradores. Faraday no solo generó electricidad. Cambió la manera en que el mundo entendía las fuerzas invisibles. Capítulo 6.
La era de la corriente, Edison vs Tesla, 1850-1900, 6.1. Edison y la corriente continua. Thomas Edison, el gran inventor americano, desarrolló la corriente continua y creó las primeras plantas generadoras de energía eléctrica en Nueva York. 6.2. Tesla y la corriente alterna. Nikola Tesla, genio serbio, propuso la corriente alterna, mucho más eficiente para transportar electricidad a larga distancia. Su trabajo fue financiado por George Westinghouse. 6.3. Guerra de las corrientes. Edison atacó a Tesla en una guerra mediática, incluso electrocutando animales en público para desacreditar la AC. Pero al final, Tesla ganó, su sistema fue adoptado universalmente. Capítulo 7. Luces en las ciudades, el mundo se ilumina, 1900, 1930, 7.1. Electrificación de ciudades, calles, casas, fábricas, todo comenzó a iluminarse. Surgieron empresas eléctricas, centrales hidroeléctricas, y la electricidad se convirtió en un servicio básico. 7.2. Inventos domésticos. Aparecieron la plancha, el ventilador, el refrigerador, el radio. La vida cotidiana se transformó. La electricidad se volvió invisible, cotidiana, pero imprescindible. Capítulo 8. Electrones, átomos y tecnología, 1930, 1970, 8.1. La física cuántica y la electrónica. Con el descubrimiento del electrón, la electricidad dejó de ser un flujo misterioso para convertirse en partículas controlables. Nació la electrónica. 8.2. Segunda Guerra Mundial y radar. La electricidad alimentó tecnologías clave en la guerra: radio, radar, telecomunicaciones, bombas. 8.3. Posguerra y electrodomésticos. La sociedad del consumo se construyó sobre una base eléctrica: TV, lavadora, horno eléctrico. Capítulo 9. Internet, satélites y chips, 1970, 2000, 9.1. Microprocesadores y computadoras personales. La invención del chip de silicio revolucionó el mundo. Computadoras en casa, en oficinas, en los bolsillos. 9.2. Internet y redes eléctricas. La electricidad ya no solo movía objetos, sino información. Las redes eléctricas inteligentes nacieron. Globo terráqueo con Europa y África. Capítulo 10. El futuro eléctrico, energía, crisis y esperanza, 2000. Futuro, 10.1. Energías renovables. Solar, eólica, geotérmica, el mundo busca alternativas al petróleo. La electricidad es clave en la lucha contra el cambio climático. 10.2. Vehículos eléctricos y ciudades inteligentes. Tesla, la empresa, autos eléctricos, casas inteligentes, el futuro será eléctrico. 10.3. Inteligencia artificial y ética. La electricidad impulsa sistemas de IA, que ya toman decisiones humanas. ¿Hasta dónde llegaremos? Y así, desde una chispa en ámbar hasta una ciudad que respira impulsos digitales, la electricidad ha sido más que una fuerza, ha sido el hilo invisible que une al pasado con el futuro. Y así, llegamos al final de este viaje eléctrico, que comenzó con una simple chispa frotando ámbar en la antigüedad. Y terminó conectando todo el planeta a través de redes inteligentes, computadoras y sueños aún por imaginar. Hoy, la electricidad es parte de nuestra vida diaria. Pero detrás de cada interruptor, cada pantalla y cada latido digital, hay siglos de esfuerzo, curiosidad, rivalidades, descubrimientos y pasiones humanas. Hombres y mujeres que desafiaron el misterio para darnos luz, movimiento y conocimiento. Si esta historia te iluminó el pensamiento, si aprendiste algo nuevo o simplemente disfrutaste el recorrido, te invito a que le des like a este video, te suscribas al canal y actives la campana para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Además, comparte este video con amigos, familiares o estudiantes, quizás alguien más necesita una chispa de inspiración. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Recuerda, todo gran cambio empieza con una pequeña descarga.